La primera vez que lo vi a Mauricio Macri hablar de la deuda en la que él nos metió, vi que hablaba como si fuera una desgracia de la naturaleza, como si se tratara de una inevitabilidad o de una fatalidad. Y no lo pude creer, porque la verdad que yo me dediqué mucho a estudiar la deuda que tomó Macri, el acuerdo con el Fondo Monetario. Me acuerdo de gañitarme en ese momento contando lo que era el Fondo Monetario a los que se habían olvidado, porque claro, habían pasado como 15 años de la última vez que el Fondo nos había obligado a llevar adelante políticas recesivas, políticas de ajuste, políticas destructivas de nuestra economía, de nuestro tejido productivo. Y la primera vez que lo vi hablar de deuda, francamente no lo pude creer. Fue alguna vez el año pasado que dijo que estaban negociando mal con los acreedores privados, que se estaba aplazando mal la discusión con el Fondo Monetario. Y yo en ese momento creo que había dicho acá, en este espacio, que era como si un conductor que estrella un auto contra un árbol se pusiera en el asiento del acompañante para que maneje otro, el que estaba en el acompañante o atrás, y a las 2 cuadras del choque contra el árbol empezara a criticar al nuevo porque anda lento o porque pone tarde el guiño. Bueno, ahora ya vimos que, para seguir la metáfora lacunciana, ahora ya vimos que el nuevo conductor tampoco desplegó gran pericia al volante. Pero el acompañante ya se lo quiere manotear de nuevo. Y habla como si no la hubiera chocado toda hace 2 años nada más. Que en la historia de un país y en la historia de la humanidad son 2 minutos. Escuchá lo que este fin de semana dijo sobre la deuda Macri en una charla amable con su amiga Juana Viale en el canal del grupo, en el canal insignia del grupo al que le concedió la fusión entre Personal, Telecom y Cablevisión. Los señores del fondo, lo único que dicen es: nosotros no estamos apurados por cobrar a la Argentina. Lo que queremos nos digan cuál es su plan, cómo van a hacer para ordenar su economía, para poder devolver esta plata. Les vamos a dar 10 años para pagarla. Lo mismo que los demás. Nosotros, si ganábamos la elección, Juana, antes del 10 de diciembre ya habíamos arreglado la deuda con los privados y con el fondo Eso a te 10 quería años. preguntar. Pero claramente, como teníamos la elección de por medio, muchos no querían extender hasta que ver quién iba a ser el que iba a gobernar. Claro. Pero nosotros ganábamos la elección, lo arreglábamos en 5 minutos. Es más, yo le ofrecí al señor Alberto Fernández extenderle los plazos de la deuda con el sector privado. Y él se tomó 1 año casi para hacerlo con Guzmán, negociaron mal. Bueno, yo no sé si a ustedes los mueve a la misma indignación que a mí escuchar esto. Capaz no, y el que está mal soy yo, pero lo que hizo Macri desde el primer día de su gobierno fue emitir deuda a lo pavote con acreedores privados. Esos que él dice, le ofrecí aplazarles los vencimientos. Nada podía ofrecer Macri sobre eso, porque esos acreedores privados ya le habían cortado el chorro en febrero de 2018. Y por eso es que termina acudiendo al Fondo Monetario para darle salida a esos que antes habían usufructuado el periodo de endeudamiento más vertiginoso de la historia del capitalismo moderno. Si vos mirás cuál fue el país emergente que más deuda emitió en cantidad, en dólares, no como proporción de PBI, nada, en dólares durante el lapso enero de 2016, abril de 2018, lo que vas a ver es que Argentina está primero por lejísimo. Y si te pones a averiguar más, también vas a ver que 8 de cada 10 dólares que entraron al país desde el exterior durante el gobierno de Macri eran colocaciones de deuda y capitales especulativos. La lluvia de inversiones jamás llegó. La deuda que tomó Macri, además, se fue casi íntegramente a alimentar la fuga de capitales por parte de millonarios argentinos que compraron esos dólares baratos y después nos dejaron la deuda a los demás. Ahora, para peor, esa deuda hay que pagarla con el dólar mucho más caro. En la etapa de aceleración de la salida de capitales, o sea, a partir de mayo de 2018, la salida de divisas del país llegó a 45.100 millones de dólares. Esto es un dato oficial del Banco Central. Y fíjate, coincide casi exactamente esa fuga de capitales entre mayo de 2018 y diciembre de 2019
con el préstamo que le dio a la Argentina el Fondo Monetario, que fue de llegó a desembolsarse 45.000 millones de dólares de los 57.000 que le habían asignado. El préstamo que le dio el Fondo de la Argentina fue para que fuera reelecto Macri y para blindar a esos multimillonarios argentinos y a los bancos de Wall Street que habían prestado antes dólares al gobierno de Mauricio y que querían salir en dólares antes de una mega devaluación como la que ocurrió después de las PASO. Ellos la adjudican al resultado de las elecciones, o sea, nos culpan a nosotros, pero la verdad que se venía gestando desde el primer momento. Hay un dato adicional, que es que de la fuga de capitales total entre 2015 y 2019, que fue más de 80.000 millones de dólares, 2 veces las reservas ahora del Banco Central, por ejemplo, el grueso de esa fuga se concentró en unos pocos actores económicos, solo en la cima de la pirámide. Un muy selecto grupo de 100 agentes, o sea, de 100 personas de alto patrimonio o de empresas grandes de la Argentina, concentraron compras de dólares por casi 25.000 millones, 24.679 millones. Los 10 principales compradores... ¿Qué opinión te merece por...? Los 10 principales compradores compraron 7.945 palos. Compraron casi 8.000 palos. Entonces, lo que nos quedó a todos nosotros fue el ajuste que este año el gobierno de Alberto Fernández ejecutó, que llevó adelante Martín Guzmán, y la inflación. La inflación de la cual también habla Macri, sin vergüenza alguna, por haber duplicado la que recibió. Y dijo esto sobre la inflación. ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, el tema de la inflación en la Argentina, que es lo único que escucho últimamente? Es fundamentalmente la emisión. Es fundamentalmente el emitir montones de billetes que llega un momento dado que ya la gente no quiere, ¿no? O sea, las cosas tienen un valor si tienen una proporción. Porque, bueno, la Argentina logra ser uno de los principales ejemplos de por qué las criptomonedas funcionan. Porque está lejos de que alguien pueda decir apretar un botón y emitirlas. Hay cantidades fijas. Claro. Entonces, lamentablemente la Argentina arrastra este problema hace décadas. Era un compromiso los que yo había asumido como gobierno, que habíamos empezado a lograrlo y finalmente no pudimos. Bueno, más allá de la sandez que dice sobre las criptomonedas, que no tienen absolutamente nada que ver con este debate y que, bueno, francamente, a mí me parecen algo arriesgado, ya lo dije en varias oportunidades. La inflación, es cierto, es el principal problema que tiene hoy la economía argentina. Y Macri, de vuelta, duplicó la inflación que recibió, de 25% a 50% al año. El kirchnerismo no quería admitir que tenía 25% de inflación al año, por eso la dibujaba Guillermo Moreno y decía que era 10, pero la verdad que era 25, y fue 25 durante casi todos los años entre 2008 y 2015. Ahora, mucho peor es tener 54, como dejó Macri, o 52, como hay ahora en términos interanuales. Y lo peor es que la inflación es imposible de resolver sin solucionar el problema de la deuda, con lo cual el descaro de Macri de hablar de estas dos cuestiones. Está bien, de vuelta, de local, ¿no? Con Juana Viale en el canal del grupo al que él benefició con una fusión que ningún país habilitaría, que Estados Unidos mismo, por ejemplo, no permitiría jamás con sus leyes antimonopolio. Bueno, es un descaro que nadie le factura, que no le hace mella ni daño. De vuelta, volviendo al auto, al acompañante y al piloto. El conductor nuevo no es bueno, ya lo sé, no es bueno. Ya rayó el auto un montón de veces, lo tocó con lo de los costados, le pegó al guardarrail. Es más, metió marcha atrás otro montón de veces. Y eso es algo que a mí me irrita particularmente. Y a muchos de ustedes yo sé que también. Pero el anterior no tiene problema en gritarle desde el asiento del acompañante este tipo de cosas que son mentira y que nadie le señala en el momento que son una mentira flagrante a 15 días de las elecciones. Votar por Macri o propiciar el regreso de Macri en este contexto y con este discurso que enarbola él respecto del Fondo Monetario, de la deuda y de la inflación, es votar al verdugo. No es la primera vez que el pueblo argentino lo hace por distintas razones y en distintas circunstancias. Pero de vuelta, votar o apoyar a Macri diciendo cosas como la que le dijo a Juana Viale es votar al verdugo. Yo, francamente, no lo voy a hacer. ¿Y vos? Pasaron cosas. Hasta las 16 con Alejandro Berkovich.